tardes. Iniciamos con la clase de Excel y como podemos ver en la imagen nos muestra qué es Excel. Es un software de parte de Microsoft Office y que nos permite realizar tareas y organizar datos tanto de programación, finanzas, contaduría, entre muchos otros tipos a través de una hoja de cálculo. Para ingresar a Excel lo que debo hacer, como vimos anteriormente, o me iba a mi escritorio y buscaba ahí el icono de Excel, o si no en el botón de búsqueda escribía la palabra Excel y me aparecía el icono y hacía clic. Una vez que le hacía clic me aparece esta bienvenida en la cual yo puedo elegir si quiero ya empezar con algún formato específico o con una hoja en blanco. Vamos a ir a la opción hoja en blanco y nos vamos a encontrar con esta interfaz. A diferencia de lo que estuvimos trabajando, que fue en Word y en PowerPoint, nosotros vemos que nuestra área de trabajo ahora tiene columnas que están determinadas por una letra y filas determinadas por un número. Y cada uno de esos cuadros que me aparecen a mí se denominan celdas. Cada cuadrito es una celda. Y como pueden ver en este sector, cada vez que hago un clic en una de las celdas me muestra la columna y el número de la fila. Y fíjense que una vez que estoy posicionado en esa columna y en esa fila se marca para que yo esté ubicado, para que yo me pueda ubicar dentro de mi área de trabajo. En esta clase nos enfocaremos en las pestañas Archivo, Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas y Datos. Veremos algunas opciones de estas pestañas para poder realizar el curso de Excel de informática básica. No entraremos en más detalles porque saldría de ser lo que es básico y ya entrarían un poco más avanzado. Entonces solamente trabajaremos en los que se ha mencionado anteriormente. Hemos visto que tenemos columnas y tenemos filas y en cada uno de los cuadraditos que vamos haciendo clic se denominan celdas. Un conjunto de celdas es cuando yo arrastro mi mouse y tengo sostenido el botón clic izquierdo y pueden ver que me marca todo este sector de mi área de trabajo, pero no me aparece a mí acá todo lo que se ha marcado, solamente la primera celda de la cual se ha marcado. Como pueden ver, inicia desde acá, pero termina en F14. Esto se denomina rango, ya vamos a ver cómo se denota cuando tenemos que realizar una fórmula o una función. A diferencia de cómo veníamos trabajando en Word y en PowerPoint, nosotros teníamos una libertad un poco más amplia respecto a lo que era texto. Acá vamos a estar limitados por las celdas que tenemos. Como pueden ver, acá he escrito la frase informática básica, pero me ha cruzado de la celda A1 a la B1 y siempre hay un problema acá porque si yo quiero modificar, por ejemplo, quiero borrar acá, modificar algo, no estoy tocando esa celda, o sea, no estoy tocando donde está el contenido de la celda, donde se almacenó el texto. Entonces, si yo quisiera modificar algo dentro de mi texto, lo que debo hacer es clic de donde nace el texto, en este caso en la celda 1, y me voy a la barra, donde tengo acá, para poder modificar. Es acá, en este sector, donde yo puedo agregar o modificar el texto. ¿Qué pasa si es que se va o cruza hacia otra celda? Yo puedo agrandar mi celda de dos maneras. Una de ellas es posicionarme donde está la línea que divide las dos columnas, hacer un clic sostenido y arrastrar. Como ven, ahí puedo abarcar el tamaño total de la celda, pero si se fijan, toda la columna se modifica. Entonces hay que tener en cuenta eso si queremos que se modifique de esta forma o no. Esa es una de las formas para abarcar todo el texto dentro de una celda. La otra es posicionarse en el mismo lugar y hacer doble clic con el botón izquierdo y tomará automáticamente el tamaño de la celda. Si yo quisiera que
mi texto, por ejemplo, Informática Básica 2021, no vaya todo en una sola línea y vaya escalonado hacia abajo, lo que debo hacer es escribir la primera palabra y con la combinación de teclas Alt y Enter, voy a poder ir hacia abajo dentro de mi celda. Como pueden ver, de esta forma yo puedo abarcar más espacio de manera vertical, no tanto como horizontal en este sector, y puedo ir escribiendo hacia abajo. En este caso he tomado en una sola celda, en este caso la celda C1, toda la palabra informática, toda la frase, perdón, Informática Básica 2021. Si yo escribiera de esta forma, haciendo espacios para abajo, acá yo tendría mi texto en distintas celdas. Como pueden ver, estamos en la celda C3, acá es la celda C4 y acá es la celda C5. A diferencia de estas dos, que tengo todo mi texto dentro de una sola celda. Entonces, ustedes pueden trabajar de distintas formas, ya sea agrandando de manera horizontal, como hemos visto en este sector, podemos ir arrastrando, o bien haciendo doble clic para que tome todo el tamaño. En este otro sector también podemos hacer lo mismo con la fila. Fíjense que puedo agrandar mi fila, el alto de mi fila, y bueno, como vimos, puedo trabajar el texto de manera vertical, ir bajando y que todo quede dentro de una sola celda. ¿Cómo hago para hacer esto? Vamos a hacer un ejemplo. Aprieto la combinación de teclas Alt más Enter y me va a llevar hacia abajo, y de esta forma puedo abarcar todo mi texto dentro de una sola celda sin que sea tan largo como en este caso de acá. Vamos a hacer un ejemplo acá. Como ven, en este sector se va agrandando, pero de manera horizontal. Si yo quisiera modificar mi texto, darle formato, como pueden ver en la pestaña Inicio, me aparecen todas las opciones que me aparecían en los programas de Power y de Word. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar, en este caso ya no el texto, sino la celda, y puedo ir modificando todo lo que sea color y demás de mi texto. También podemos ver en este sector donde dice alineación que puedo modificar mi texto dentro de mi celda. Yo tengo opciones en las cuales voy a poder modificar el texto en un orden dentro de la celda. También puedo cambiar el ángulo que va a tener mi texto dentro de mi celda. Todo está referido al tratamiento que estamos haciendo dentro de mi celda. Bien, también bueno, podemos agregar o quitar las sangrías de mi texto dentro de la celda. Una vez que yo tengo texto y quiero que abarque más celdas mi texto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá, que Informática Básica 2021 abarque las columnas C, D y E. Yo, para que todo esto sea una sola celda, lo que debo hacer es combinar. Dentro de alineación tengo la opción combinar, que si yo hago clic y se desplaza la lista de opciones, puedo ver que tengo la opción combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas y separar celdas. Vamos a ir a la primera opción y pueden ver que una vez que voy combinando, las celdas que eran 3, en este caso C, D y E, se transforman en una sola celda. Si nosotros a nuestro texto le queremos agregar bordes, a diferencia de cómo trabajamos en Word, no tenemos la opción de insertar una tabla tal cual como nos salía en ese programa, sino que lo que debo hacer es ir seleccionando las celdas que quiero que tengan el borde y me voy a la opción
de bordes, que es este cuadrado acá, y como pueden ver tengo distintas opciones. Si yo elijo bordes externos, solamente los cuadraditos, perdón, solamente las celdas van a tener el borde alrededor, pero si yo voy seleccionando las otras opciones, por ejemplo todos los bordes, cada celda va a tener su borde de arriba, abajo e izquierda y derecha. Algo importante a saber también es que podemos eliminar tanto columnas como filas. Para eliminar las columnas lo que debemos hacer es posicionarnos sobre la columna, botón derecho y eliminar. Una vez que se ha eliminado esa columna, como pueden ver, se borra todo lo que estaba dentro de esa columna. Lo mismo va a suceder si hago la misma opción con las filas. Se elimina prácticamente todo de mi fila, en este caso los bordes, el texto, si tenía fórmulas o lo que le haya agregado se va a borrar. Entonces ya sabemos que para eliminar tengo que posicionarme sobre la columna o la fila, botón derecho, eliminar. Si quiero insertar, en este caso sería agregar una fila, lo que debo hacer es lo mismo, botón derecho y la opción insertar, y me va a permitir crear una fila o columna. Vamos a crear una columna donde yo le haya hecho clic. Se va a agregar hacia la izquierda la columna y la fila también, en este caso hacia arriba.